Muy buenas noches a todos, comunidad de Women Biz. El día de hoy nos encontramos nuevamente en un espacio de Women Biz Academy. Les saluda Sheila Bielma, soy embajadora trainer de Women Biz. Eh, Actualmente estoy acompañándola en estos espacios como moderadora de Women Biz Academy. El día de hoy vamos a conversar un tema sumamente importante para todos ustedes y que tiene mucho valor. Definitivamente en esta conversación vamos a hablar de emojis a ideas claves para una comunicación digital efectiva. Esto estará a cargo de nuestra invitada el día de hoy, quien es Audi García. Ella es licenciada en comunicación, mención eh, castellano y literatura. Además, tiene experiencia en lo que es la creación o redacción de contenido creativo a diarios digitales y copyright, y es embajadora de Women Biz. El día de hoy tenemos el gusto de conversar con ella. Ya Audi se encuentra en la sala. Audi, cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bueno, me voy a presentar, aquí tengo mi presentación. Gracias por esa introducción. Lo único es que no soy embajadora todavía. Bien, sí, soy licenciada en Educación, Mención Castellano y Literatura. Me gusta muchísimo todo lo que es el formato de comunicación en diferentes áreas o en diferentes formatos. Entiéndase como formato, la forma en que se está comunicando, ¿no? Puede ser audiovisual, escrita, oral. Entonces, bueno, llevo una experiencia larga en lo que ha sido el manejo de redacción. He sido redactora creativa, llegué a ser eh, jefa en redacción en un diario digital en el cual los temas iban desde política hasta notas de entretenimiento. Desde ese momento empecé a darme cuenta, eso fue desde 2015 a 2000, no, de 2016 a 2018 estuve en ese trabajo que por razones políticas no puedo mencionar el nombre del diario. Yo soy venezolana, actualmente llevo 5 años residiendo en Perú. Pero cuando yo estuve trabajando como redactora creativa en este diario digital, empecé a notar algunas deficiencias en lo que era la comunicación. Bueno, básicamente en este formato que es periodístico de cierta manera, buscan atraer la atención del usuario de formas bastante, a veces absurdas, que rayan mucho en lo que es el amarillismo. Y muchas veces sí funcionaba. A la gente le gusta a veces el alarmismo, le gusta que en el título se diga lo que va a contener en la información. Y bueno, yo soy team builder de Hive actualmente. Llevo 3 años, digamos que siendo blogger en Hive. Entonces, desde ese momento, de 2018 a 2021, que fue mi ingreso, ok, bueno, comentaba que tengo experiencia dominando varios tipos de discursos, entre ellos lo que es el discurso periodístico. Y bueno, en los últimos años digamos que he desempeñado trabajo de marketing. En el área de marketing empecé a notar lo que era, bueno, la importancia, mejor dicho, de comunicar eficazmente eh, en representación de la marca. No sé si se han dado cuenta, pero en los últimos años se ha hecho muy viral lo que ha sido los comentarios que deja Netflix, cadenas muy grandes de entretenimiento como MTV, hasta Disney, que
tienen una forma de comunicarse. Y de hecho, los momentos en los que no han sabido comunicarse se han hecho muy, muy viral. Por eso creo que es importante que nosotros, bueno, actualmente somos cuántos en este chat, la verdad es que no sé, pero Somos 10 participantes, Audi. somos 10 participantes. Bueno, al finalizar voy a hacer unas preguntitas, a ver quién se anima, porque dependiendo de nuestro trabajo o de nuestra área en el cual nos estamos desempeñando, o el que más nos guste, o si tenemos pasión hacia actividades que sean de redes sociales, entonces podemos identificar algunas cosas que nos van a ayudar o nos van a permitir a mejorar nuestro discurso y nuestra comunicación. Ya hablar de comunicación audiovisual es un hecho que está marcando con fuertes pisadas lo que es todo el rubro de comunicación. Esto se segmenta muchísimo, al igual que la historia se ha segmentado durante muchísimos siglos. Aquí está esta frase que a mí me gusta, a ver, y se las comparto. Ajá, a ver si se logra ver. Dice, el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo dijo un político, que es súper importante entender eh, que la política de cierta manera tiene una fuerza bastante ágil en lo que es el área de comunicación. De hecho, quienes saben expresarse de forma oral o de forma escrita, ¿cómo se dice? Correctamente o adecuadamente, logra brillar en la palestra política. Y quienes no, bueno, hay muchísimas personas así que se han hecho populares por el uso incorrecto de algunas palabras, por una dicción eh, llena de carencias, por así decirlo, o porque se les nota el nivel educativo que han tenido. Entonces, arrancamos con esta frase para entender que todo comunica, absolutamente todo. Claro, en este pequeño taller no nos vamos a encargar de hablar de absolutamente todo, pero es importante que sepamos que todo comunica. Por ejemplo, si estamos en un salón de clases, somos estudiantes, ¿verdad? Si tú llegas a tu salón de clases, te toca una ponencia o dar una exposición, y resulta que tienes una mancha en la camisa, eso va a distraer, ¿verdad? Lo que estás diciendo. Eso va a perturbar o interrumpir un poco el mensaje que estás tratando de transmitir. Entonces, la mancha en la camisa va a ser un mensaje. La forma en la que comunicamos va a ser un mensaje. Y toda la ponencia como tal va a dar un mensaje. No solo lo que estamos hablando, no solo lo que estamos diciendo de forma simultánea al momento que se está experimentando, sino además el resultado. En muchas ocasiones vemos, no sé si recuerdan cuando estaban en la secundaria o en el liceo, veían hacia arriba, veían hacia los lados, se tocaban mucho las manos, todo está comunicado. Pero ¿qué sucede cuando lo llevamos al plano digital? No estamos viendo eso. Y por eso me gustaría comentarles un poco lo que es la evolución de la comunicación. Pasamos de la oralidad en la cual había una comunicación gestual inmediata, había interacción, expresión y tono, ¿verdad? Yo aquí estoy al frente de ustedes y aunque tengan sus cámaras apagadas, yo estoy haciendo gestos, me estoy apalancando en lo que es la expresión gestual, ¿verdad? ¿Para qué? Para, digamos, darle firmeza a lo que yo estoy tratando de comunicar. Es inmediato porque ustedes son mis receptores y lo que yo estoy comunicando llega de forma inmediata. Y hay interacción, ¿por qué? Porque, bueno, si yo cierro el micrófono y les hago una pregunta, puede haber una interacción. Esto, así era la comunicación antes. O sea,
muchísimo antes de que existiera lo que es la comunicación escrita. Y para allá vamos. ¿Qué sucede en la comunicación escrita? Hay permanencia del mensaje. Y esto es súper importante porque, bueno, la comunicación oral, o sea, lo que yo les estoy mencionando y lo que les estoy compartiendo el día de hoy, si no fuese por la herramienta que ahora tenemos de grabación, quizás se pierde. Y es por eso que suceden los rumores, es por eso que se distorsionan los mensajes, que alguien me dijo esto y se va perdiendo detalles de la información, porque no es permanente. Pero en la comunicación escrita sí había permanencia, era unidireccional. ¿Qué significa esto? Que bueno, cuando comenzó a evolucionar lo que fue las formas de comunicarse, las personas dejaban sus escritos, pero allí quedaba. O sea, no había forma de comprobar si ese mensaje llegó o no. ¿Recuerdan los jeroglíficos? Empieza el ser humano a querer dejar permanencia de lo que piensa o siente. Y bueno, es muy diferente a la libertad que uno puede llegar a tener o a sentir expresándose de forma oral. En la comunicación escrita hay precisión. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros estemos aquí ahorita con una herramienta que empiece a transcribir todo lo que yo digo. Bueno, el mensaje va a ser enorme y sin embargo nosotros tenemos la capacidad de entender y de escuchar todo lo que yo estoy diciendo. Y por eso en el formato escrito se necesita precisión. Hay que ser muy claros y concisos en lo que queremos expresar o decir. Y bueno, en esto que va haciendo la evolución se llega a lo que es el alcance. ¿Y qué va a ser el alcance? Bueno, a diferencia de la comunicación oral, ¿verdad? A no ser porque se haga un grupo o se haga un llamado para que asistan muchísimas personas a escuchar cierto discurso, no habría alcance. Mientras que la comunicación escrita, que permite estar en diferentes lugares, es decir, si es papel puede viajar a distancias, por así decirlo, entonces la comunicación empieza a viajar más distante del momento donde se comunicó o se escribió. ¿Sí se entiende, no? Bueno, viene la comunicación masiva. La comunicación masiva, digamos que nace en el siglo de la imprenta. ¿Y por qué de la imprenta? ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque las dos comunicaciones anteriores estaban basadas en un periodo del tiempo. Sin embargo, cuando empieza a ser masiva es porque obviamente el alcance aumenta. Y al ser masiva, es decir, que se apalanca en el formato de la escritura o, por ejemplo, en formatos que permitan la difusión. Por eso es que entre las primeras características está la difusión. Se empieza a estandarizar. ¿Qué significa eso? Bueno, no es lo mismo tener la libertad de hablar de lo que querramos, cuanto querramos, empezar a crear estructuras. Y esto de estandarizar los mensajes es súper importante. De hecho, cuando uno está estudiando educación o cuando uno está estudiando comunicación, en cualquiera de los dos casos, no sé las demás carreras, pero se empieza a enseñar eso. Tienes que tener un orden de ideas. Y eso se ve muchísimo en lo que es en lo que yo menciono como comunicación masiva, porque había un título, un subtítulo, el desarrollo y una conclusión. Eso empieza a utilizarse como estándar para diferentes formatos, es decir, la radio, la televisión, los diarios o los periódicos. Y bueno, a mí me gusta mucho
la característica que coloqué, que es democrática. Es decir, al abrirse un poco más el mensaje, al llegar a lugares distintos, ¿verdad? Se empieza a tener se empieza a hacer una comunicación democrática. Es decir, el mensaje puede llegar a diferentes personas en el mismo tiempo y digamos que eso empieza a denominarse como democracia. Ya, un momentito. Pero aquí sucede algo súper importante. Aquí sucede algo súper importante cuando empieza a evolucionar tanto la comunicación, se empieza a abrir un espacio para la opinión pública. Y esto va a ser, digamos que bastante característico de la época, porque sí, o sea, se buscaba que la información que estaba en diferentes formatos, dígase la radio, como ya lo mencioné anteriormente, buscara la retroalimentación. La retroalimentación llega y empiezan a conocerse de cierta manera lo que es la opinión pública. Y por eso es súper importante porque a partir de allí, aquí lo coloco, disculpa, viene la comunicación digital. Aquí se habla de que es inmediata, de que hay globalización. Si en los formatos anteriores o digamos en los periodos anteriores se buscaba mayor alcance, bueno, con la era digital se abre todo. Realmente ya casi no hay límite, pues, a menos que sea por idioma. Pero de eso, bueno, hay soluciones como un traductor. Yo puedo escribir en ruso y aunque el mensaje no llegue en la forma en la que fue enviada, puede llegar a entenderse. Entonces, igual, el mensaje viene a ser inmediato, hay globalización, pero entra un renglón que yo amo, que es la comunicación que incluye lo que es multimedia. Es decir, un mensaje que puede llegar a ser personalizado, como también lo dice así, que puede ser híbrido, es decir, texto, video escrito, video, no, escrito, audio, o sea, va a hacer una sinergia entre todos los formatos. Para mí eso va a ser lo que la hace característica. La comunicación digital tiene muchísimas características que vale la pena conocer a fondo. Yo les estoy dando, digamos, un bosquejo. Ahora sí voy a pasar a la siguiente lámina. A ver. Hablemos ahora de lo que es comunicación asertiva, porque si ya vimos un poco lo que fue la evolución durante muchos periodos del tiempo, ¿qué es eso de comunicación asertiva que todo el mundo habla, que todo el mundo busca? ¿Qué es lo que la gente quiere comunicar y que se le entienda? Bueno, yo le di este pequeño concepto. Dice, comunicar de forma asertiva puede tener diferentes desafíos externos o internos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos comunicar algo, pero nuestro receptor no está en condiciones de recibir ese mensaje. O puede suceder que yo quiera comunicar algo, pero no me encuentro en condiciones de hacerlo. Y también puede perturbar el mensaje. Dice, no obstante es posible, claro que es posible tener una comunicación asertiva, pero hay que identificar los factores que perjudican estos mensajes. Aquí te dejo algunas claves para reflexionar. Vamos a ver cuáles son estas claves. Ok. Que tu mensaje sea claro y adecuado al contexto. No es lo mismo que yo me sienta aquí a conversar con ustedes
sobre comunicación, pero no sé, un aula magna, ¿verdad? En un lugar muy elegante. Yo tengo que cuidar mucho mi lenguaje, tengo que cuidar que las palabras que yo diga estén acordes con el lugar, valga la redundancia, o que sea bastante claro. Es decir, evitar lo que son las muletillas, evitar dar información que no sea necesaria, por ejemplo, que yo me siente aquí a hablarles del champú, de mi champú favorito. O sea, eso no tiene nada que ver con el tema, a menos que yo lo llegue a relacionar, pero este no es el caso. Ok. Una comunicación asertiva se logra cuando hay como una responsabilidad comunicacional. Eso sucede cuando la persona que está haciendo emisora se da el tiempo de parar y escuchar. O sea, en este caso, si todos hablaran al mismo tiempo, no habría una retroalimentación, sino que habría mucho ruido. Pero yo puedo parar aquí y decirles, ¿están entendiendo? Y allí hay una retroalimentación, hay un feedback que ustedes me están dando y que me indica si se está entendiendo o no se está entendiendo, y yo puedo adecuar el mensaje o lo que yo estoy comunicando para que se entienda de forma adecuada. Entonces, en este caso es importante no saturar el mensaje con más información. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí creo que varios son creadores de contenido. Cuando nosotros somos creadores de contenido, pasa lo siguiente, ¿no? Estamos digamos, en diferentes grupos, hay demasiada información, entonces, cuando hay una comunicación que se está dando por la vía de lo digital o de las redes sociales, se busca inmediatez, al igual que lo oral. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque un mensaje no puede llegar al mismo tiempo que lo envíes, pero eso no significa que vaya a ser respondido en ese tiempo. Entonces nosotros tenemos que esperar esa retroalimentación o esa respuesta antes de saturar el chat de una persona con muchísima información. Si esta persona no lo está pidiendo, no debemos hacerlo. Ok, dice, evita las malas interpretaciones, la comunicación escrita carece de tono y gestualidad. Cuida el mensaje. Aquí les voy a contar una anécdota muy personal, y es que sucede que que hay personas que tienen diferente nivel de conocimiento, ¿no? Sobre el área de escritura. Entonces, he escuchado de personas que dicen que le añada un emoji, que coloque bien los signos de puntuación, bueno, que el mensaje no se entiende. Y así como esa hay muchísimos ejemplos, pero en una ocasión me sucedió que en un grupo, mejor dicho, con una compañera, básicamente se malinterpretó el mensaje. Y esta persona me dice, me hizo un comentario muy ofensivo, pero lo que a mí me llamó la atención es que esta persona interpretara el mensaje con mi tono de voz. Yo obviamente mandé una nota de voz explicando y diciendo, mira, tú no me conoces en persona, no sabes cómo soy molesta, no sabes cómo es mi tono de voz, no sabes absolutamente nada de eso para entender que ese mensaje que yo envié estuvo escrito en un tono como agresivo o molesta. No se puede entender así, a menos que tú conozcas a la persona y bueno. O esta me encanta, que es cuando escriben todo mayúscula y la gente dice, es que me estás gritando. Es que muchas veces sucede que se queda apretado por daños del táctil, se queda apretado la parte de mayúsculas y escribes todo así. Eso no significa que la persona esté gritando. Eso hay que entenderlo, ¿no? O sea, la
forma en la que escribimos textualmente puede llegar a tener pausas, puede llegar a tener un tono, puede llegar a tener algunas otras características de la oralidad, pero no se van a comparar nunca. O sea, no hagan lo que les estoy mencionando, decir a una persona que le está gritando o malinterpretar mensajes porque les falta una coma, siempre hay que preguntar. O sea, ¿está todo bien? ¿Te puedo ayudar? ¿Me estás entendiendo? O sea, apalancarse en frases bastante cortas, oraciones cortas que puedan indicarle a usted que, bueno, que el mensaje está llegando correctamente. Ahora vamos con el siguiente. Hasta acá todo claro, ¿verdad? Sí, Audi. Sobre todo eso último que has mencionado, que es bastante frecuente, que cuando estamos en grupos de WhatsApp, por ejemplo, en donde hay muchas personas y definitivamente, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, entonces de pronto algo que escribimos de una manera con determinado fin, puede a otro resonarle un poco y parecerle grosero, ofensivo. Entonces, está muy bien detallado eso que menciona, que siempre que hay que buscar el contexto o una frase aclaratoria, ¿no? Con una pregunta aclaratoria para Sí. ver definitivamente con qué sentido se está enviando ese mensaje. Ay, ya va, déjame, que creo que una de mis amigas Ya, ¿quién? Cuéntame. intentó ingresar, pero no sé, ya va. Si me dices su nombre, yo le doy a aceptar. Recuerda que habíamos dejado a Sí, todos. Ahí tengo a Luz Clara, Ticona y a Kene. Kene la voy a admitir. No sé si tu amiga es Luz Clara. no. También me había escrito a través de WhatsApp Fer, Mafer. También la dejé ingresar. Ah, ya, ya, listo. Ya, listo. Puedes Bueno, continuar. sí, ok. Es que sí, sobre todo la comunicación entre grupos tiene características interesantes de estudiar. A mí me hubiese encantado hacer una tesis de grado sobre este tema porque cuando yo estaba estudiando en la universidad se hablaban de las TICs, que son, digamos, algunas herramientas de tecnología que se estaban implementando en la educación. Y entre eso había un proyecto que hablaba un poco de cómo la tecnología iba a transformar la comunicación y según nuestra encuesta eso no iba a suceder. O sea, eso fue 2000, ¿qué? 2012, 2013. O sea, a este nivel que estamos viviendo ahorita, de tanta interacción, de tantas redes sociales, no estaba en ese momento y por lo tanto muchísimas de las personas que estaban a mi alrededor, a quienes les apliqué, digamos, la encuesta, aseguraban que esa transformación no iba a suceder tan rápido. Y bueno, sucedió de forma brusca. Pero bueno, vamos a comentar cómo sería, cómo sería la comunicación digital efectiva. Uno, hay que identificar el formato. Como mencioné hace ratito, bueno, todavía no sé cuáles son sus trabajos, a qué se dedican, pero hay que identificar el formato. No es lo mismo grabar un video que hacer un copy o hacer una reseña o hacer un copy sobre un emprendimiento o hacer una respuesta o escribir un email, mejor dicho, un correo. No es lo mismo, o sea, toda la comunicación se va a segmentar, todo tu discurso se tiene que segmentar, pero vamos con el primero. Dice, no todo lo que queremos comunicar irá en el mismo formato. Esto puede incluir video, llamadas, redes sociales.
Hay que adaptar el mensaje según la situación o plataforma. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, los copy o las descripciones que se dejan en Instagram no tienen una forma visual igual en TikTok. Entonces, si a ustedes les gusta esta red social, hay que hacer, digamos, ojito allí, cómo pueden hacerlo más estético, más bonito, porque, bueno, yo apenas estoy explorando TikTok, disculpen, y me parece que no es igual. Entonces, nuestro discurso se tiene que segmentar. Aquí dice, segmenta tu discurso según el contexto. Comunicarse en diferentes lugares conviene manejar una estructura para cada uno. Por ejemplo, yo soy muy emocional con mi familia. Me gusta ser expresiva, me gusta ser cariñosa. Mami, ¿cómo está? Le tengo apodos para mis sobrinos o mis sobrinas y así sucesivamente. Mi discurso con ellos es más personal, pero, por ejemplo, si estamos en una empresa, yo no debería tener un discurso así. O sea, claro, eso depende mucho del nivel de confianza, pero, por ejemplo, que llegue el jefe y que, ay, cosita, ¿cómo estás? ¿Y cómo te fue? O sea, imagínense, imagínense sus compañeros de trabajo, ¿cómo reaccionarían si tú le hablas así a tu jefe, ¿verdad? O sea, o a un amigo, o sea, cada persona tiene una forma particular de comunicarse. Por ejemplo, lo mencionó de mi país, que es Venezuela. Yo soy de Cumaná. En Cumaná solemos ser un poquito más introvertidos, por así decirlo. Nuestro pueblo nuestra ciudad es más pequeña que Caracas, pero en Caracas tienen la forma de comunicarse con muchas palabras cariñosas. Y dicen, mami, ¿cómo estás? Papacito. Ah, papacito dicen es en Colombia. Pero cuando yo iba al centro a buscar ropa, esas mujeres y esos hombres decían, mamacita, mami, acércate. Y en todas partes eran así de cariñosos. De hecho, yo trabajé en una tiendita y yo no me salía a hablar así. Era algo que no iba conmigo ni con mi discurso ni mi forma de ser. Entonces sí, hay que segmentar los discursos. Recuerden que, por ejemplo, hablando desde el punto de vista de trabajo, un trabajo de redes sociales, no va a ser lo mismo escribir en Instagram, que te permite colocar muchas más palabras, que Twitter. Twitter tiene que ser más preciso y más breve. Ok, de vuelta vamos a la respuesta. Imagínense estas polémicas que suceden. No sé, vamos a poner un nombre, vamos a poner Laura. Laura dijo tal cosa de Gabriela y son influencers las dos son influencers. Pero sucede que Laura empieza a hacer no un video, sino dos, tres, cuatro, cinco videos. Y Gabriela no les responde nunca, ¿verdad? Como no les responden nunca, allí los mismos seguidores pueden hacer y deshacer con historias de interpretación. No que Laura se quiso aprovechar de la fama de Gabriela. Y así van, ¿no? Los mensajes, la interacción. No hay una respuesta, por lo tanto, no se puede saber si lo que Laura dice es cierto o es mentira. Por eso es que es súper importante cuando aparecen estas polémicas y salen los titulares. Luis Miguel no ha dado respuesta. No sé si se enteraron de lo que sucedió con Luis Miguel, que empezaron a circular no uno, sino millones de teorías de conspiración de que estaba muerto y de que ese era un imitador. Entonces, como Luis Miguel no ha aparecido frente a la prensa a decir o desmentir que el que está cantando sí es él, solo que tuvo un cambio físico,
Bueno, las personas empiezan a crear historias y eso va a suceder en tu trabajo, va a suceder, o sea, si tu trabajo tiene algo que ver con esto, con redes sociales, es muy importante que lo sepas de antemano porque la opinión pública tiene libertad de opinar, de comentar. Tú puedes aplicar filtros para que eso no suceda, pero hay que esperar siempre una respuesta. Imagínense que queremos alcanzar ventas y no le respondamos nunca al cliente. No tiene sentido, ¿verdad? O ¿qué pasa al revés? Cuando estamos desesperados por alcanzar una venta y empieza, y si este televisor tiene todas las plataformas de streaming y tiene una resolución de HD y sigues escribiéndole al cliente, pero este nunca te responde. Toda esa información que tú le estás dando, esa información extra que él no pidió, no le interesa. Y eso está comunicando que la persona está desesperada por vender. Entonces es mejor ser puntual, ser claro, o sea, si la persona te preguntó porque, bueno, el televisor se pueda conectar por Wi-Fi, tú le respondes eso. Le puedes añadir preguntas abiertas como ¿te puedo ayudar en algo más? Cosas así, pero no lo satures, por favor. Si trabajas en venta, no lo satures. Espera la respuesta. Y bueno, esta última sección sería, yo creo que sería obvia, pero igual lo menciono, es revisar la escritura y la dicción. Dicción, no adicción, por favor. La dicción, si estamos hablando, ¿verdad?, de forma oral, es importante. Recuerden que cuando nosotros hablamos tenemos caracteres fonéticos. Entonces, estos caracteres fonéticos van a indicarle a una persona que conozca quizás del tema que si estudiaron, de dónde son. Por ejemplo, a mí por el tono de voz me escuchan y dicen, ah, tú eres venezolana. Y yo respondo. O eres extranjera. Y yo respondo. Entonces, es importante que cuidemos nuestra forma de hablar y si nos vamos a encargar de hacer un discurso en un lugar bastante formal, hay que ser formales. Y eso se trabaja con oratoria, pues, con herramientas de oratoria. Y bueno, la escritura, ay Dios, no sé cuántos errores ortográficos han sucedido con marcas importantes que también caen en eso. Aunque la más popular para mí, la que más veo es la de los cantantes, los artistas que uno sigue, por ejemplo en mi caso, que me gusta mucho el área de comunicación, puedo saber cuando una palabra está bien escrita o no, hasta Shakira a veces se ha equivocado. Entonces, recordemos que estas personas, que estas figuras públicas normalmente no son los que escriben. Hay algunos que sí, hay otros que no. Entonces, si tenemos a un community manager, es importante explicarle algunas, digamos, fórmulas sobre ortografía. Hay muchísimas. Y ahorita todo está en internet. Tú puedes corroborar que esa palabra que estás escribiendo tenga o no tenga acento. O sea, si se trata de algo que tú necesitas, un mensaje que tú necesitas que se entienda de A a P, ¿verdad? Es mejor que revisemos lo que estamos enviando, porque sucede que por la inmediatez o por lo rápido se nos pasa. Y también sucede que con esto del autocorrector, muchas veces escribimos una palabra y se manda otra. Entonces, imagínense que es no sé, están cerrando una venta importante y por no escribir correctamente se les puede caer. Porque hay personas que son personas de personas, chicos. Entonces aquí dice, antes de enviar cualquier mensaje en el formato que sea, es ideal hacer una revisión antes.
Y a ver, sí. Y bueno, hasta acá llegó la presentación de hoy. Me gustaría hacer un feedback con ustedes, a ver si tienen algunas preguntas, si entienden un poco la importancia de segmentar lo que ha sido la evolución un poco de la comunicación, que aunque fue rápido, les expliqué algunas de las características más importantes. Sí, Audi, muy interesante tu tema. Lo último que mencionabas en relación a la escritura, ahí podríamos acotarle, ¿no? O como para resaltar un poco, ante la duda consulta. Ante la duda de una palabra, como mencionas, bueno, ahorita tenemos la herramienta de Google, en el chat está Sí, mencionando que Word tiene corrector, que definitivamente los celulares ahorita tienen el autocorrector, aunque puede pasar lo que dijiste, que una palabra se envía en relación por otra, ¿no? Sustituye otra, pero que no nos gane el no corroborar. Si tenemos una duda, consultarlo y revisarlo, porque así sí, como mencionaste que muchos artistas que de cierta forma manejan una gran audiencia, ¿no? A través de sus redes, quienes las siguen, pueden cometer esa falta y puede pasar por quien les gestione las redes sociales. Bueno, nosotros que de pronto no tenemos esa audiencia, pero que sí los pocos o muchos seguidores que podamos tener son estratégicos y son importantes. Entonces, lo ideal es cuidar esos detalles. sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna persona más en el chat pudiese tener una duda o algo? Luisa, creo que estás acá ahorita, Luisa. Sí, buenas noches, chicas, ¿qué tal? Muchas Buenas gracias, noches, Audia. Luisa. Luisa Muchas nos va a gracias, chicas. compartir el POAC del día de hoy para quienes participaron acá en este taller sumamente interesante que Audi nos ha facilitado, ha estado acá conversando un tema sumamente interesante y que es relevante para todos los creadores de contenido o quienes estén activándose en esas redes para manejar su marca personal, su emprendimiento, estos puntos que nos ha mencionado son necesarios manejarlos de la mejor manera. Sí, efectivamente. Y acá, chicas, chicos, estoy compartiendo mi pantalla. Pueden escanear el código QR del POAP del workshop de hoy día, de claves para una comunicación digital efectiva. Pueden escanearlo, linkearlo directamente con su mail personal o su MetaMask. Ahí si tienen alguna consultita. También aprovechemos a nuestra ponente Audi. ¿Ya lo estás compartiendo, Luisa? Sí, ¿se ve mi pantalla? Creo que Estoy está viendo cargando. aún la de Audi. Creo que debo dejar de compartir. Sí, por favor, Audi. Ahora sí, Luisa. Ah, ya, perfecto. Ahí estoy compartiendo el código QR. Recordemos, chicos, que gracias a estos pop-ups ustedes pueden tener beneficios exclusivos de Woman como merch o capacitaciones exclusivas. Bien, adicional a ese POAC, a través de WhatsApp, a través del chat del Zoom, estoy dejando el link de la encuesta del día de hoy para que también recibamos el feedback de qué les pareció, qué temas les gustaría que siguieran compartiendo en Women Biz Academy. Y así que agradecemos, por favor, lo puedan llenar. Luego les voy a compartir de igual manera
el QR, para que lo puedan escanear. Sí, me encantaría, antes de cerrar, si alguien tiene alguna preguntita, ¿es ahora o nunca? Este es el momento, chicos, para que participen. Ya yo escaneé el código del POAP. A ver. Ah, sí, algo que se me olvidó mencionar, aquí Laura mencionó algo que es importante que no mencioné antes. Para cerrar el tema, sucede mucho que las malas interpretaciones en estos formatos digitales básicamente tienen un porqué, y es que en efecto nosotros tenemos muy poca retención de atención. Entonces, cuando nosotros escribimos de forma muy rápida un mensaje, a veces se pierde realmente lo que queremos transmitir. Entonces, cuando sean temas importantes que ameriten su atención, hay que darla. Porque a mí personalmente me ha sucedido que por responder rápido algo, no entiendo la conclusión de ese suceso. Tenemos muchísimas cosas por hacer en el día. A veces en los trabajos ni siquiera nos da tiempo de responder mensajes personales, y cuando sucede eso es mejor dejar una nota. Oye, te atiendo más tarde, no puedo responder ahorita. Y, o sea, siempre hay que utilizar la responsabilidad no solo afectiva, sino comunicacional, para que se entienda que la persona no está disponible, no ha leído el mensaje, porque eso también llega a ser contraproducente. A ver, dice, acá hay otra preguntita. Hoy en día, con la retención de atención tan pequeña del público, en cuanto a redes sociales, ¿cómo podemos enfrentar eso? Bueno, yo menciono mucho lo que es la paciencia. Hay que ser pacientes para responder. Como lo mencioné hace ratito, no vale la pena responder de forma inmediata, así sea que te estén insultando, así sea bueno, que haya sucedido algo muy malo. Es mejor estar tranquilos para poder responder exactamente lo que queremos responder. Recuerden la frase que les mostré al principio: quien no sabe expresar lo que piensa, básicamente no, ay Dios mío, se me olvidó. Pero allí estaba la frase, ustedes también tienen que buscarla, de Pericles. Acá, Dice también, acá también, Carla ajá. menciona que también sucede que hay barreras en la comunicación por el idioma que hablamos, aunque hablemos español. Ambos muchas veces no se comprenden por modismo o uso que le damos, o el uso que le damos a las palabras. Sí, eso es importante si, por ejemplo, tú trabajas en un área que quieres expandirte, ¿no? O sea, quieres realmente llegar a diferentes regiones. eh, Hay que aterrizar el lenguaje que más nos convenga. Es decir, yo no puedo utilizar frases de Venezuela si yo me encuentro en un contexto, en una reunión donde la mayoría son peruanos y no me van a entender. Se logra allí tener ese límite. Entonces, ahora, si tú quieres tener un mensaje generalizado, para eso también hay formas y hay estructuras a seguir. Evitar el uso, como dice Carla, de modismos. O también se puede jugar con los modismos, pero explicándolos si tu trabajo es en redes sociales.
Creo que, bueno, las consultas creo que han culminado a través del WhatsApp, a través del chat. Bueno, Audi, además está decirte que estamos agradecidos por la participación en este taller, en donde evidentemente este es un tema que está muy en boga, ¿no? El saber cómo manejarnos, tener ciertas herramientas para la difusión de los mensajes que hacemos a través de, de las redes sociales, bien sea de manera verbal o de manera escrita, y que debemos cuidar ciertos detalles. Les estoy Total. compartiendo a todos los que se encuentran en en la sala, el QR de nuestra encuesta, que ya adicional les había dejado a través del chat, así en los minutos que Luisa estaba compartiendo. No sé si quisieras mencionar algo último, Luisa, Audi, para despedirnos de esta sesión. ¿Cómo? Si quisieras mencionar algo, tus redes sociales dejaste ya el QR, ¿no? De ahí de seguro te van a seguir nueva audiencia. Sí, bueno, está de más decirles que muchas gracias por el espacio, espero que les haya gustado mucho el tema. Como mencionaste, este tema está en boga, va a seguir evolucionando, chicos, la inteligencia artificial y la comunicación a través de ella va a ser bastante interesante, entonces es necesario que conozcamos nuevas formas de comunicarnos y entender estos formatos para hacerlo de una mejor manera. Aunque yo esté dando esta información, no significa que sea perfecta comunicando, así que pueden, ustedes mismos también pueden aprender, así lo voy a hacer yo, es como un consejo para todos, seguir aprendiendo y ser mejores cada día, pues. Así que gracias. Definitivamente sí, Audi, ese es el objetivo principal, y que la mejoría sea con nosotros mismos, ¿no? La evolución constante e innovación. Muchísimas gracias a todos los que participaron en este taller, que ha sido un tema significativamente valioso, ¿no? Porque es de interés para todos actualmente, y les agradecemos su participación. Esperamos que hayan respondido la encuesta, que hayan ya descargado su POA, y bueno, nos vemos en otra oportunidad con Women Biz Academy. Buenas noches, gracias, Audi, cuídate mucho. Chao a Chao. todos. Gracias. Hicieron una pregunta de una palabra secreta en el POAP. Si pueden atender esa pregunta. Uy, creo que es Luisa, está en la sala. A ver, ¿quién la ha dejado? Laura, ¿cierto? Laura, ¿estás en el chat de la comunidad de Women Biz? ¿Pudieses etiquetarme para apoyarte en eso al salir de de la sesión, Laura? Laura, ¿me escuchas? Ya, genial. Te voy a escribir para apoyarte con eso, ¿ya? Gracias, buenas noches a todos.